Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola queridos amigos, soy el pastor Marcial y quisiera compartir contigo la hora silenciosa de este día, que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 9. Dice la Escritura: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué pasaje más hermoso que nos trae hoy la hora silenciosa? La segunda carta de Pedro es muy similar a la de Judas. Si la lees juntas, verás muchas similitudes. Pero lo que Pedro veía por venir, una desatención de la pronta venida del Señor y con ello hombres dañinos introducidos en la iglesia, menospreciadores de la santa espera, como dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, verso 3 al 4, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Para Judas ya era un hecho. Los burladores, libertinos y menospreciadores del señorío de Cristo ya estaban presentes en la iglesia, como lo están hoy. Dice Judas en el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos muchos de esos hombres hoy. Hombres que piensan que la gracia de Dios es lo mismo que libertinaje. ¿Cómo el creyente, cómo tú y yo, querido amigo, nos libramos de estas nocivas influencias? Bueno, de eso es lo que Pedro nos viene a hablar en la porción de hoy. Si en esto ponemos diligencia, dice Pedro, y procuramos su realidad en nuestras vidas, no seremos estériles ni infructuosos en nuestra vida cristiana, como dice en el verso 8. El que no está interesado en esto, es decir, literalmente, el que menosprecia estas cosas, es un miope, como dice el verso 9. Dicho en otras palabras, su visión de la vida y lo importante de esta es nula. ¿Cuáles son estas cosas? Pedro dice que ya que hemos sido enriquecidos y equipados con dones y promesas alentadoras que alientan nuestra vida cristiana, de esto hablado en el verso 3 y 4, dice en el verso 5, vosotros también, o como traduce la Biblia de las Américas, por esta razón también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. El verbo añadid es un verbo activo, es decir, el creyente es responsable de llevar a cabo lo que Pedro enumerará a continuación, y al estar en imperativo, el no hacerlo, mi querido amigo, implicará rebeldía y desobediencia a la orden de Dios en nuestras vidas. Como dice Bob Woodley, esta es la paradoja del Evangelio, es un regalo. Somos justificados gratuitamente, como dice Pablo en Romanos capítulo 3, verso 24, pero también es un pacto que junto con privilegios conlleva responsabilidades. El verdadero evangelio afecta la mente, el corazón y las acciones. ¿Y cómo piensa el creyente que ha sido impactado por la gracia de Dios y que quiere ser un siervo útil? Me imagino que ese es tu deseo, al igual que el mío. Se esfuerza por, dice Pedro, añadid a la fe virtud. La virtud es uno de los frutos del Espíritu, aunque no podemos ahondar en cada característica y ampliarnos por el tiempo que tenemos. Sin embargo, entender básicamente lo que significa cada una de las cosas será útil para poder desarrollar nuestra vida cristiana. Como les decía, la virtud es uno de los frutos del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. Es un antónimo de la palabra exceso. Hay gente que vive así, en exceso, sin control.
La virtud es excelencia de carácter y conducta, es intentar mostrar a Cristo. De hecho, cada virtud aquí mencionada es ser Cristo. A la virtud, dice Pedro, hay que añadir conocimiento. No hay virtud sin conocimiento. Para saber lo que es virtuoso debemos conocer lo que Dios entiende por virtuoso. Eso lo encontramos en la Escritura. Por eso, esta serie de actitudes son como un racimo unido y vitalizado por la misma savia, el poder del Espíritu que obra a través de la palabra. Cuando conocemos a Dios y tomamos tiempo para contemplarlo en las Escrituras, como lo haces tú a través de este devocional, desearás, porque la palabra es poderosa, ser virtuoso como Él, como Cristo. En el verso 6, Pedro dice, al conocimiento debemos añadir dominio propio. El conocimiento en las virtudes de nuestro amado Cristo nos llevará a buscar autocontrol. El conocimiento íntimo, como plantea las Escrituras, no solo intelectual. Esta virtud describe a alguien capaz de intervenir los sentimientos egocéntricos de la naturaleza humana con los cuales batallamos a diario. Intervenir y controlarlos, no en nuestro poder, en el poder del Espíritu por medio de la palabra. Esta palabra que utiliza aquí Pedro también es utilizada en la revelación bíblica por Pablo para el dominio de actos sexuales ilícitos. De hecho, el apóstol Pablo lo usa en 1 Corintios capítulo 7, verso 9. Ojo con una vida de licencias, de falta de control que conduce siempre al desastre. Ten cuidado con eso, amado, porque, como dice el libro de Proverbios, la imprudencia, la falta de control en lo sexual te puede llevar a la destrucción. Tú debes pensar y reflexionar en esto. Al dominio propio, dice Pedro, debemos añadir paciencia. ¿Qué es la paciencia aquí mencionada? Una vida cristiana en crecimiento será una vida de paciencia, inamovible en la fe, es decir, firmes en la fe, aún en las dificultades. Mi querido hermano, quizás estás pasando por alguna dificultad. Mi querido muchacho, muchas veces en la adolescencia o en la juventud creemos que los problemas van a hacernos sucumbir, pero ánimo, el Señor nos sostiene y Él te anima y te fortalece a través de la palabra. Dice el escritor aquí que a la paciencia debemos añadir piedad. Piedad significa literalmente buena adoración. La gente habla mucho de adoración, pero la verdadera adoración es el diario vivir en sometimiento, en rendición a Cristo, con un pensamiento recto propio del que quiere ser como Él. Si queremos ser como Cristo, bueno, Cristo vivía en una continua rendición al Padre. Dice el verso 7, a la piedad, afecto fraternal. Este es un término griego compuesto por dos palabras, fileo por una parte, amor, y adelphos, hermano. En este contexto es amor por los hermanos de la iglesia. Una pregunta en cuanto a esto, ¿verdaderamente tú amas a tus hermanos de la iglesia? Y no solo a tus hermanos de la iglesia, porque cuando amamos al prójimo también sentimos compasión. ¿Amas a las personas que están perdidas sin Cristo? Si hemos de ser como Cristo, nuestro amor debe ser notorio entre los hermanos y en el mundo que nos rodea. Un verdadero amor llevará a servir a nuestro prójimo, como lo hacía Cristo. Dice Pedro, y al afecto fraternal, amor. Llegamos aquí al final de la lista y el eslabón principal en esta cadena que podríamos llamar esa cadena que cuelga como un adorno en la vida del cristiano verdadero, un cristiano que adorna la doctrina. Si amamos como Cristo amó, si en nuestra vida hay amor, porque amamos a Dios, y cuando amamos a Dios, amamos al prójimo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo, dice la Escritura. Entonces, si verdaderamente amamos a nuestro prójimo, habrá, por ejemplo, obediencia a nuestros padres. Habrá, por ejemplo, obediencia a nuestras autoridades, servicio en la iglesia por amor a los demás. Habrá sumisión, amor verdadero y tangible, no solo de labios, deseo de ser
como Cristo. En los últimos versículos, y me quiero referir al versículo 8, el apóstol Pedro dice, si estas cosas están en vosotros, es decir, toda esta lista de actitudes que el creyente, controlado por el Espíritu Santo y creciendo en la gracia del Señor, manifiesta, si estas cosas están en vosotros y abundan, es decir, no son cuestiones de emoción, de un tiempo, sino que son permanentes porque las busco cada día, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, seremos creyentes útiles, seremos creyentes que verdaderamente viven para Cristo y que son bendición para otros. Bendiciones, queridos amigos, y que Dios, a través de su Espíritu y el poder de su palabra, cambie nuestros corazones, cambie nuestro carácter, nuestra conducta y nuestras acciones para poder mostrar a un mundo que se pierde sin Dios a Cristo. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.